Meta. Es una iniciativa que tengo desde hace algunos meses para conversar con todos ustedes y invitar a amigos especiales que tienen iniciativas maravillosas, que tienen conocimientos también muy profundos sobre temas que nos atañen a todos y que de alguna manera nos hacen crecer, ya sea espiritualmente, profesionalmente o en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos. El día de hoy tengo un invitado súper chévere, súper especial, un amigo de hace muchos años. No nos habíamos conectado hace muchísimo tiempo, pero como Dios es grande y Él sabe cómo hace las cosas, el domingo anterior nos topamos haciendo las alfombras para el Corpus Christi y nació esta iniciativa para invitarle a nuestro programa Hacia la Meta, también gracias a Lore Pérez, que fue nuestra primera invitada en este programa. Y ahora tenemos con nosotros al doctor en Conservación en Recursos Naturales, Eduardo Barahona. Mi querido Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Espero que estés contento de acompañarnos en este programa. Gracias, Berito. Sí, como tú dices, yo también pensaba y digo, esas coincidencias de la vida que yo les llamo diosidencias, nos ha permitido reencontrarnos después de algunos años. Y qué mejor para seguir contando nuestros proyectos, soñando juntos, conversando, y también que la gente un poco se entere de que no, la vida también tiene cosas positivas, hay esperanza a pesar de las situaciones difíciles que vivimos, ¿no? Sea donde sea que nos estén viendo, un saludo desde acá, desde Quito. Gracias, Edu. Es cierto, ¿no? En este programa hemos tratado temas de la paz, de la fe, de la naturaleza, del turismo. Y ahora te tengo aquí porque tú tienes una iniciativa que me ha parecido fenomenal, algo que realmente no he visto, no he visto en ningún otro lado y que me parece supremamente importante para las personas que estamos buscando algo más, buscando un conocimiento personal, espiritual, pero acompañado de la naturaleza, acompañado de la creación de Dios. Y eso tú lo has plasmado en un proyecto que se llama, cuéntanos, mi querido Edu, ¿cómo se llama? Claro, muy pertinente todo lo que tú dices. El proyecto se llama Bosque Amar, porque se lo desarrolla en un lugar que estamos rodeados de bosque seco tropical, que es uno de nuestros ecosistemas aquí en el Ecuador, y también a orillas del mar, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que este entorno natural es el perfecto para lograr los objetivos de este turismo no convencional, ¿no? Porque muchos me preguntan, ¿y de qué se trata Bosque Amar, no? Porque, como tú dices, no hay un proyecto parecido y justamente por eso lo gesté en pandemia, ¿no? Porque, como tú sabes, la pandemia fue un antes y un después para mucha gente y yo tuve la suerte de vivir la pandemia, el encierro, el confinamiento, 5 meses yo solo junto al mar. Y todo el mundo me decía, Edu, qué afortunado eres que estás junto al mar y ya no es tan dura la pandemia, ¿no? Pero igual sí fue dura porque me tocó vivirlo solo. Entonces fue la primera vez que me tocó estar con mis demonios internos. Yo siempre digo, hablaba con las plantas y ya las plantas me respondían después de 5 meses de estar solo, ¿no? Pero fue muy interesante cómo se dio este proyecto. No sé qué más te cuento, cómo empezó. Ahí pregúntame nomás. Sí, sabes que chequeando un poquito las redes sociales y tu canal de YouTube que tienes, me pareció, bueno, primero, como tú dices, ¿no? El objetivo. Veo que el planteamiento es en varias fases y una de las primeras es el autoconocimiento. Cuéntanos un poquito de qué se trata, basado en qué está, no sé si tiene alguna metodología o cómo lo practicas. Ya, muy bien, te cuento un poquito cómo empezó, ¿no? Yo por motivos laborales fui a trabajar en una universidad allá en Bahía de Caracas,
El lugar de que estamos hablando está en el Cantón Sucre, la cabecera cantonal es Bahía de Caracas, que bueno, para los que no lo conocen, Bahía es una península, yo le llamo la lengüita que lame el mar, porque es una península de tierra que está rodeada por mar, el mar Pacífico por un lado, y el estuario del río Chone. Un estuario es la desembocadura de un río que se mezcla con agua de mar y tiene características tanto de mar como de río, ¿no? Incluso tiene mareas. Entonces es un rincón del Ecuador muy bonito por todas estas características geográficas y tiene, yo diría, 4 ecosistemas principales, ¿no? El mar, el estuario, el bosque seco tropical, el manglar y bueno, un poco más arriba tenemos un humedal que casi nadie conoce, pero es una maravilla de la naturaleza. Entonces, ¿cómo surge? Cuando yo trabajaba ahí, que estuve 5 años, e incluso viví el terremoto de Manabí en el 2016, yo me daba cuenta que, bueno, la gente de ahí es muy resiliente, ¿no? Porque han vivido históricamente muchos eventos naturales y desastres naturales, también situaciones económicas que hacían que era un pico de bonanza y luego un quiebre, un pico, un quiebre, ¿no? Vivieron la época de oro del cacao, cuando Ecuador exportaba el cacao, pero luego vino la caída del cacao, luego hubo el boom camaronero, pero llegó la mancha blanca y ¡pum!, cayó toda la economía. Luego fue todo lo del turismo, pero se vivió un terremoto, luego se recuperó de ese terremoto y vino otro terremoto. Entonces yo veía que la gente, a pesar de todas estas dificultades, eran muy luchadoras, alegres sobre todo, ¿no? Porque el Manaba, como está en la provincia de Manabí, es una gente muy de emprender, luchar. Entonces era como la geografía perfecta y la población perfecta para lo que yo luego pensé en pandemia. ¿Cuál era el problema? Que yo trabajaba ahí y muchas de mis visitas iban allá para desconectar de la ciudad, ¿no? Entonces yo en la época que estuve trabajando recibí varias visitas, amigos, familiares, exalumnos míos, porque yo toda la vida me dediqué a la docencia, y ellos venían buscando un rincón para desconectar de la ciudad en definitiva, ¿no? Pero yo no podía dedicarles el tiempo, obviamente les recibía en mi casa, pero no les podía dedicar el tiempo para estar con ellos, conversar, y tenía un tiempo mínimo. Así que cuando llegó la pandemia, como tú piensas mucho que la pandemia fue, como ustedes saben, tuvo un origen de una negligencia que tuvimos con la naturaleza, ¿no? Porque al ser un virus que vino de un animal silvestre, lo que se llama zoonosis, empezó a atacar a todos los seres humanos que no tenemos defensas para ese virus, ¿no? Entonces yo decía, no podemos seguir igual luego de este evento mundial que fue catastrófico, no solo a nivel económico, sino de salud mental. Entonces, incluso a mí, que yo nunca había tenido ansiedad ni ningún problema de estos de psicológicos, diría, se me empezó a desencadenar una ansiedad, claro, al estar 5 meses encerrado yo solo y todo. Entonces yo me dije, no, este es un llamado para empezar a hacer conciencia de cuidar la naturaleza y sobre todo escuchar a tanta gente que está pasando por situaciones difíciles, ¿no? Como la gente que me venía a visitar y solo el hecho de ver el mar, yo siempre digo, el mar es una terapia porque ves el mar, te calma, te relaja, tiene un efecto sanador. Entonces de ahí fue que yo dije, a ver, si Dios me ha puesto en este lugar privilegiado y mi formación me permite escuchar, acoger y cuidar, ¿no? Porque yo creo que luego de la pandemia yo leí un artículo que decía,
es una época de cuidar y cuidarse, ¿no? Que tenemos que cuidarnos mucho. Y a mí eso me llamó mucho la atención y yo decía, ¿cómo puedo cuidar con todo lo que yo soy, con toda mi formación de biólogo? Luego yo incursioné por mi actividad docente en una formación de acompañamiento espiritual que fue con la ayuda de los jesuitas, que es con la espiritualidad que yo siempre me he identificado. Entonces dije, a ver, soy biólogo, vivo en un entorno natural maravilloso, tengo un lugar para acoger a las personas y puedo escuchar y acompañar. Entonces voy a crear un proyecto en que me dedique a recibir a la gente, a enseñar sobre la naturaleza y que tengan una experiencia de desconexión con el mundo, pero conexión con uno mismo, ¿no? ¡Qué maravilla! Y así fue como empezó, Sí, sí, así sigue, empezó este sueño, ¿no? Ajá. Bueno, entonces te decía que así empezó este sueño, pero dije, ¿y si no funciona? ¿Y si no le interesa a nadie? Pero era increíble porque al poco tiempo llegó una extranjera de Bélgica y que era amiga de una amiga, o sea, teníamos un amigo en común, y llegó. Y yo dije, bueno, voy a experimentar. Yo probé un itinerario de 3 días que incluye visita al bosque, bicicleta por la playa hasta otra playa que está cerca de Bahía, visita al manglar y mucho trabajo de escribir y de conversar. Hazte cuenta como unos ejercicios espirituales, pero personalizados junto al mar. Y al final también apareció un cuarto día de actividad porque esta chica tenía mucho tiempo y se nos ocurrió hacer clases de gastronomía manaba, porque la ventaja de haber vivido 5 años en este pueblito mágico es que conoces a la gente, ¿no? Claro. Y mucha gente, artistas, que en la época del terremoto lideraron un proyecto de arte que se llamaba Arte en Escombros. Entonces ellos me ayudaban con el diseño de los souvenirs del proyecto, pintando los bolsitos, que no sé si viste que siempre les doy un souvenir. Y también tengo un amigo Manaba que es chef. Entonces él me mantuvo en la pandemia con su comida, porque no tenía tiempo ni de cocinar ahí porque daba clases. Entonces me hice muy amigo del chef. También tengo otro amigo que tiene un taller de bicicletas, que lo perdió todo en el terremoto, pero todavía sigue con su labor de las bicicletas. Tengo una amiga que vivía en el bosque, que migró acá a Ecuador, es de Suiza, y ella decidió vivir en el bosque, ¿no? Hay una reserva junto a Bahía que está en la cordillera del Bálsamo, que es uno de los últimos reductos de bosque seco tropical junto al mar. Entonces, era como que todas las piezas se armaban y yo dije, aquí mato no solo 2 pájaros de un tiro, sino varios pájaros de un tiro. Enseño la naturaleza porque nadie cuida lo que no conoce, entonces mientras más conozcan estos ecosistemas, más van a cuidar. Ayudo a la gente del pueblo, dinamizando un poco la economía con lo del chef, el Colorado es el de las bicicletas, que le decimos Colorado, el cuidar el bosque. También tengo una amiga que tiene un hotel muy bonito, sencillo, de caña en la playa, donde también llegamos. Entonces era como trabajar con la comunidad, cuidar la naturaleza y sobre todo hacer una experiencia de renacimiento. Por eso nuestro eslogan es historias de renacimiento con las personas que llegan, ¿no? Olvidándose de sus problemas y hablando mucho y escribiendo mucho sobre lo que les pasa. O sea, Al final de la experiencia, esta chica... Sí, dime. Si yo hablo y después no paro, pero pregúntame. Sí, así te veo. No, mentira. Lo que te iba a decir es que, bueno, hablamos como que es una especie de retiro. Ahora mi pregunta es,
como tú dices, dinamizas la economía porque obviamente estás apoyando a tus amigos del sector, me dices que hay gente que tiene el taller de bicicletas, etcétera. El proceso, digamos, de acompañamiento tú decías que es un proceso individual, ya un poco entrando a lo práctico, digamos así, ¿tú recibes grupos, recibes personas? ¿Cómo es la metodología de ya optar por esta opción? ¿Y de cuántos días hablamos? ¿Cuántos días es, digamos, la experiencia? ¿Y qué sacan de eso? Y si es para Perfecto. todo el mundo, ¿no? O sea, Frente a tu... si es que es también para todas las edades, eso también quería preguntarte. Ya, cuando gestionamos el proyecto, digo plural porque a la final mucha gente me ayudó, ¿no? Incluso tuve un exalumno que me dijo, yo te ayudo a crear el logo. Y claro, entonces yo le iba contando de qué se trata y me dijo, claro, podemos hacer esto. ¿Y cuál es tu blanco de gente? ¿Cuál es tu target? Yo decía, no sé, pues, o sea, yo no sé quién va a venir. Al final me fui dando cuenta que es gente, no importa la edad, sino más bien la situación que vive, ¿no? Y obviamente como hay actividades de bicicleta, de manglar, de caminar en el bosque, que tengan esa vitalidad de ir 2 horas por la playa en bicicleta y volver, o sea, sería más que por edad, su deseo de reconectarse por alguna situación personal que estén viviendo y que tengan esa disponibilidad de acampar en el bosque incómodos en una carpa o coger la bicicleta. Entonces ahí ya entra tal vez un perfil juvenil, diría yo, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, ya te digo, más tiene que ver con las capacidades. Ahora, ¿cuál es la dinámica que me preguntabas? Mi formación desde que salí del colegio siempre fue la espiritualidad ignaciana. Entonces, los ejercicios espirituales, que es una de las herramientas que heredamos de San Ignacio de Loyola, tiene una serie de etapas o pasos, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es adaptar esa dinámica en 3 o 4 días, ¿no? Entonces, primero empieza con tomar conciencia de cómo estoy, a qué vengo acá, qué estoy buscando, ¿no? O sea, como una toma de conciencia del presente, ¿no? Por eso yo siempre hablo que vamos a viajar no solo por los ecosistemas, sino por tu vida personal. En el presente nos vamos a remontar al pasado para proyectarnos al futuro, ¿no? Entonces, en este caso que te digo de la chica de Bélgica, ella venía con un estrés laboral terrible porque era abogada y empezó a trabajar como pasante en un consultorio jurídico allá en Bélgica, pero su jefa realmente le explotó laboralmente y le maltrató psicológicamente, ¿no? Bueno, tenía muchos problemas a tal punto que ella tuvo que internarse en el hospital por un estrés terrible, ¿no? Y a raíz de que se dio cuenta que esa vida, ¿cómo te digo?, tan competitiva en su ámbito laboral como abogada, le estaba enfermando. Y ahí decide renunciar e incluso plantearse dejar su carrera, ¿no? Porque le estaba enfermando. Y ahí fue que buscó un lugar que coincidió que fue el Ecuador por esta amiga en común y llegó a vivir la experiencia. Ya fue un poco mi conejillo de indias, por decirlo así. Y en realidad fue muy interesante porque estuvimos 4 días conversando, conociendo a la gente, el bosque y todo. Y al final, y siempre aplicábamos mucho la espiritualidad, ¿no? ¿A qué te aferraste? Hablábamos de los afectos desordenados, lo que te ata y no te deja ser libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final ella volvió muy optimista a su país, volvió a ejercer su carrera, ahora tiene un consultorio jurídico, incluso tiene un proyecto social con jóvenes en su país
y ella me decía que toda la experiencia que vivió, porque yo siempre al final les hago una evaluación, ¿no? ¿Qué les ayudó más? ¿Qué les gustó? Y en realidad era todo, ¿no? El sentirse libre. Ella decía que nunca había bailado en la playa, ¿no? Porque siempre hacemos una fogata en la playa y ella se sintió tan libre en la playa, conectó con la gente, vio que sí tenía madera para abogada, no como le había dicho su jefa que no servía para nada. Entonces fue realmente para mí y para ella una experiencia que yo dije, esto funciona. No sé qué es lo que más funciona, si me preguntas, si el conversar, si la naturaleza, si la gente que conoces, porque es gente, como te digo, muy luchadora. Entonces ella decía, si esta gente luchó y salió adelante después de un terremoto, porque esto fue a lo poco tiempo del terremoto, ¿por qué yo no voy a salir adelante, no? Entonces, por eso te digo, es el entorno perfecto por estos factores que yo no sé qué es lo que pesa más, si es la naturaleza, las conversaciones, la gente del lugar, pero funciona. Pero como que Entonces, esa fue la todo se primera. junta, ¿no? Todo se junta para que esa experiencia sea algo muy profundo. Ahora, en cuanto a lo que es, por ejemplo, ya la logística de tu trabajo y de esta experiencia, como te preguntaba, ¿van en grupos o es individual? No sé si se puede hablar también de los costos, ¿cómo es esto? Verás, como el lugar donde yo le recibo es un departamento que tengo yo ahí en la playa, o sea, está junto en primera línea frente al mar, una vista increíble realmente. O sea, solo llegar al departamento ya creo que te relaja porque desde todo rincón del departamento ves el mar, ¿ya? Y entonces, pero es un departamento que yo lo pensé para una persona, ¿no? O sea, era como el departamento donde yo vivía, Claro. que es para una persona. Entonces yo concebí el proyecto recibir máximo una persona a la vez. Primero por el espacio y luego por la dinámica, ¿no? Porque si imagínate, llega una familia, ¿a qué rato hago el acompañamiento con el uno, con el otro? O a veces la presencia del familiar no es tan pertinente si tienes algo que trabajar o gestionar con tu familia y todo. Entonces yo le dije, va a ser una persona a la vez, ¿ya? Por esta dinámica de acompañamiento personal, ¿no? Pero se ha dado el caso que han llegado ya parejas que dificulta un poco más el acompañamiento, bueno, dependiendo de la pareja, ¿no? Pero también he recibido parejas y hice un caso excepcional de recibir una familia, ¿no? De que vino de España al proyecto y todo, entonces yo dije, si ya se pegan el viaje, entonces no les voy a decir no, ¿no? Entonces, pero lo ideal es una o máximo una pareja, ajá, porque ahí puedes trabajar muchas cosas y conversar con libertad, ¿no? Con confianza de las cosas que pasan, ¿no? Los costos, ese era mi problema, porque yo decía, yo le asumía esto como una misión de vida, ya como un servicio social, pero la dinámica laboral me regresó acá a Quito y ya no seguí viviendo ahí, ¿no? Todavía está el departamento, pero cuando hay visitas de Bosque a Mar, entonces yo dije, no, tengo que mantener el costo de los gastos del departamento, ¿no? Del mantenimiento y todo. Entonces así decidí establecer una tarifa, ¿no? La misma chica de Bélgica, que era mi primera visita, me decía, Edu, esto es increíble, esto en Europa es carísimo tener una experiencia así, pero yo como nunca he estado en este mundo del turismo no convencional, decía, pero ¿cuánto cobro? ¿Cómo cobro si es un servicio social y todo eso? Entonces ahí era el conflicto, ¿no? Pero luego ya hablando con la gente que más sabe de esto, me decía, claro, hagamos un presupuesto, una tarifa para que no haya, que no te perjudiques tú, ¿no? Porque obviamente hay gastos y todo. Así que yo lo establecí en $60 diarios, ¿no? ¿Por qué? Porque eso incluye las visitas que hacemos,
la entrada al bosque, la entrada al manglar. Lo del manglar es muy bonito porque lo lleva gente que creció en el manglar, o sea, es un turismo comunitario. Ya. Esta aldea que vive en el manglar decidieron no conceder sus tierras para los camaroneros, porque tú recuerdas que las camaroneras son los principales enemigos del manglar, porque talan el manglar para hacer las Las piscinas piscinas, camaroneras. Pero claro. esta comunidad dijo, no, no vamos a vendernos a los camaroneros y vamos a hacer turismo ecológico y nosotros guiamos a las visitas. Entonces, a mí me pareció genial ayudar a ellos para que sigan cuidando el manglar y que tengan un medio de vida, ¿no? Entonces, ya conozco a la comunidad, tengo ahí los guías, entonces, por ejemplo, eso te cuesta en la entrada al manglar porque entras en una lancha con motor, luego vas a remo. Entonces, todos esos gastos que Claro. yo creo que valen la pena porque ayudas a mantener estos ecosistemas, están estimados en este costo de $60 mensuales, digo, diarios, ¿no? Y tú puedes escoger si quieres los 3 días de experiencia. Yo lo he planificado con llegada el viernes Ya. por mi situación laboral en Quito. Para mí sería chévere de lunes a domingo, ¿no? Pero Claro. ahora mismo no puedo por la situación laboral, pero la llegada es un viernes, sábado, domingo, y si quieren el cuarto día, que es el día gastronómico con nuestro chef, que además es un personaje que canta, baila, cocina, toca la guitarra y todo, y Ya. además te enseña muy bien la comida manaba, ese sería el último día, ¿no? Ya. Que preparamos una cena, invitamos a la gente que has conocido en la experiencia, los amigos, los vecinos, los artistas, Y y con eso se el termina. viaje desde Quito, digamos, sería el centro de la salida, ¿no? O sea, ¿ustedes dentro de este costo está contemplado el transporte a Bahía o eso es aparte? No, cada persona tiene que llegar por sus medios, ¿no? Ah, ya, Obviamente, si es alguien de Quito, nos vamos juntos, ¿no? ya. Y bueno, ya tenemos las rutas o las cooperativas de bus más convenientes. Si alguien quiere ir en avión, tendría que llegar a Manta y de Manta es 1 hora hasta Bahía. Entonces, eso se costea la La persona persona. visitante, ¿ya? Ya. ¿Cuánto Y la tiempo es de Quito alimentación, a Bahía? ¿Cuántas horas se hace de Quito a Bahía? en carro son 6 horas lo óptimo, ¿ya? Ah, Pero ahora hay algunos problemas en la carretera y se está haciendo 8 horas más o menos, ¿no? ya. Entonces, está un poco ahí complicado las vías, que hay un puente, entonces, pero es promedio de 6 a 8 horas, ¿no? Ah, ya. Y en avión, bueno, hasta Manta es creo que media hora, 40 minutos y de ahí 1 hora hasta Bahía, ¿no? Hasta Bahía. Como te decía, la alimentación. La alimentación, eso también es aparte, ¿no? Cada persona como tiene sus gustos y todo. Ujú. Entonces, lo que yo sí ya les guío es las huecas del mejor ceviche, las hallacas, etcétera, ¿no? Porque para mí también Manabí fue un descubrir la gastronomía, que yo no sabía lo que era una tonga o una María Pipona, pastelillos que aquí ni conocemos, ¿no? Entonces Claro. tienen una variedad de comida increíble que entonces yo más o menos ya sé dónde está el mejor encebollado, el mejor tigrillo y todo, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, esa más o menos es la experiencia Pero digamos, vivencial. cuando tú te vas al manglar o a las expediciones en bicicleta y cosas así, ¿tienes contemplados los horarios para parar a almorzar en tal sitio o cosas así? Claro, porque ya imagínate, han pasado por este proyecto casi 20 personas en el tiempo post pandemia hasta la actualidad. Ujú. Y más o menos ya sé, ¿no? ¿Dónde es la parada estratégica para tomarse agua de coco cuando vas a la playa en bicicleta? ¿O Ya. en qué momento es el desayuno? ¿O en qué momento es el flan de coco en tal lugar? Ujú. Porque ya sabes, ¿no?
Claro, varía un poco de acuerdo a los gustos de la persona, ¿no? Cada persona. Pero ya, o sea, como que todo eso está medido, tiempos, también ves un poco el estado físico, ¿no? Porque yo siempre digo, es un triple encuentro contigo mismo a través de tu experiencia, incluso cómo estás de estado físico, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que hay gente que está tan estresada que incluso el cuerpo no les da tanto para andar en bicicleta, porque en Bahía la suerte es que es un lugar plano, casi no hay autos, y de hecho cuando yo volví se me hacía raro ver tanto carro en Quito después de tanto tiempo de estar allá. Cambio, allá Claro. casi no hay autos y entonces te mueves muy bien en bicicleta, ¿no? Entonces yo siempre les proveo de la bicicleta y me daba cuenta que hay gente que cruzar el puente, por ejemplo, que es una de las actividades, le costaba cruzar el puente, ¿no? Entonces todo eso yo voy midiendo cómo está tu estado físico. Hace unos 3 años teníamos la experiencia en la playa donde llegamos, que trabajábamos con los niños de la playa. Esto era muy chévere porque yo sí creo que si tú quieres tener una conexión contigo mismo, tienes que mirar a la gente que está alrededor tuya, ¿no? O sea, si tú quieres encontrarte contigo, tienes que encontrarte con los demás, ¿no? Y ahí teníamos un proyecto con los niños en la playa en que la visita de Bosque a Mar hacía cualquier cosa con los niños. Les dabas taller de música, de geografía. La chica que vino de Bélgica les dio una clase de cómics, porque en Bélgica es muy famoso los cómics. Los pitufos son de Bélgica, por ejemplo. Entonces ella les enseñó a hacer cómics y era chévere porque un día del itinerario planificado, tú haces una labor social con los niños de la playa, ¿no? Ya. Entonces yo siempre les decía, piensa en una actividad para los niños. Desgraciadamente esa actividad se perdió porque ya al no haber pandemia, ya no hubo cómo convocarles donde les convocábamos, porque ellos iban por el internet y todo, ¿no? Porque las clases, recuerda que eran virtuales Claro, en ya. esa época. Claro. Entonces Ujú. ahora es muy difícil convocarles. Mm. Eso más o menos te cuento de cómo es la dinámica. Espero a futuro introducir otra vez este contacto de servicio social, ya Ujú. sea con niños o con la misma comunidad. O con la misma comunidad, claro. Qué maravilla. Em, Cuéntame, Edu, ¿cuál es digamos, la primera fase esta del conocerse a uno mismo? ¿Qué nomás implica y cuánto tiempo toma, digamos, en todo el proceso? Perfecto, verás, apenas llega, San Ignacio siempre decía, ¿a dónde voy y a qué voy? ¿Ya? Entonces yo el primer día, el día de la llegada, que le doy su souvenir, su libretita, siempre les digo, escriban cómo están, cómo sienten que está su vida ahora, ¿ya? Están en una época de transición, de conflicto, de estabilidad, de, de sueños, o sea, siempre es como que hago una radiografía de cómo llegan al proyecto, ¿ya? El día de la llegada es como cuando el médico quiere ver qué problema tienes y te manda a sacar una radiografía Ujú. de alguna parte de tu cuerpo. Entonces, algo así, pero la mía sería como una radiografía del alma, por decirlo así, ¿no? Entonces si te ayuda a escribir mejor, si te ayuda a conversarlo también mejor, entonces es cómo estoy y a qué vengo, ¿ya? Entonces ahí ya se da pie para conversar, ¿no? Ya te digo, en esta primera experiencia que yo tuve, era un estrés laboral, una baja autoestima, el no sirvo para mi profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada persona, tú sabes que ninguno tenemos la vida perfecta, ¿no? Todos pasamos situaciones difíciles en lo personal, laboral, en lo familiar y todo. Entonces, en ese primer día,
es esa toma, esa radiografía de cómo estoy, a qué vengo, ¿no? Y a partir de ahí ya se empieza a ver todas las trabas que me están impidiendo ser feliz, ¿no? Tú sabes que la vida nos presenta tantas opciones que hace que seamos infieles con nuestro propio proyecto de vida, ¿no? Todos tenemos sueños y queremos realizarnos de alguna manera, pero la vida nos va llevando por otros caminos y terminamos siendo infieles a nosotros mismos, a nuestro propio proyecto. Entonces, ahí vamos conversando de eso, qué dificultades se mantienen. Eso ya sería el día 2, ¿no? El primer día, como es corto por la llegada y todo, es cómo estoy, a qué vengo, ¿no? También ver qué expectativas tenemos, ¿no? Porque a veces pensamos que en 3 días se va a solucionar el problema que tengamos o la situación que tengamos, pero en estos 3 días lo único que hacemos es ver con claridad lo que está pasando para empezar a trabajarlo cuando volvemos a la vida real, ¿no? Que yo siempre digo, ahorita solo es diagnosticar el problema, ver lo que tenemos, qué tan lejos estamos de nuestro proyecto de vida, de nuestros sueños, y ya cuando regresamos a la vida normal, ahí empezar a trabajar tal o cual situación, ¿no? O sea, como ejercicios espirituales tú que has hecho, que siempre es volver a la realidad, es donde realmente empiezas a trabajar, ¿no? Pero en esta Entonces, eso, experiencia tú les das herramientas a las personas para que ya cuando salgan de ahí con esas herramientas poder empezar su proyecto de vida o reanudar o volverse a conectar. exactamente. Yo tuve una formación casi de 2 años de acompañante espiritual, ¿no? Cuando mi labor era trabajar con jóvenes secundarios como docente, ¿no? Yo fui pastoralista del San Gabriel, un colegio jesuita de acá, y también de la universidad allá en Bahía. Entonces, toda esa experiencia me ha facilitado aplicar herramientas que te ayudan a liberarte de tantos afectos desordenados o apegos, ¿no? Como que se llama. Entonces, en el último día, para ya hacerte corto, nos planteamos justo lo que tú dices, ¿no? ¿Qué voy a hacer a mi vuelta de la realidad? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué hábitos debo cambiar? ¿Qué cosas debo renunciar? ¿Qué nuevas decisiones debo tomar? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí se trabaja, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, por eso te digo, trabajamos el pasado, el presente y el futuro. Y luego incluso, si es que se da la posibilidad, se sigue haciendo un seguimiento a la distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Anaís, que es esta chica de Bélgica, que a lo mejor ve esta entrevista y todo, yo con ella sigo en contacto y veo que su vida, obviamente con sus altibajos, va viento en popa, se va a casar ya, sigue en su trabajo y siempre seguimos conversando, ¿no? Tengo otra visita de Bosque Amar que estaba como muy instalado en su zona de confort. O sea, profesionalmente ya no crecía más. Y eso que tenía un trabajo ideal y todo. Pero su deseo era hacer algo más, ¿no? Como que sentía que su proyecto de vida se estancó. Entonces, a raíz de esto, aplicó a una beca, va a dejar su trabajo actual y ya va a viajar el próximo año a seguirse especializando, sacar una maestría en lo que quería. Entonces, yo siempre veo si es que esto les ha ayudado para dar ese salto que les hacía falta para emprender algo nuevo o para dejar alguna cadena que no les dejaba ser libres, ¿no? Entonces, más o menos por ahí se va trabajando, ¿no? Otra pareja que también llegó, ellos estuvieron de voluntarios aquí en Ecuador, vinieron de España,
trabajaron en la costa, ahora ya volvieron, se casan en el mes de julio, entonces es toda una serie de experiencias Y son que, historias de vida en la que tú te vuelves esa parte importante, ¿no? Ese amigo, ese consejero, esa persona que les ayudó en cierto momento a encontrarse, a reencontrarse nuevamente con ellos mismos, ¿no? claro, son historias de realidad de renacimiento, como dice nuestro eslogan, porque vuelven a soñar en lo que ellos siempre quisieron y que por algún motivo se estancó en su vida, ¿no? Y yo diría que soy mediador porque yo siempre al final les pregunto, ¿qué les llamó más la atención? ¿Qué les sirvió más? Por ejemplo, una chica, una amiga que también estuvo, ella me decía conocer el testimonio de las mujeres que conocí aquí, ¿no? Entonces, claro, ella está siempre en el mundo del activismo, del feminismo y todo esto, ¿no? Y claro, yo no había pensado que lo que más le iba a servir a ella era conocer el testimonio de tres mujeres luchadoras, ¿no? La dueña del hotel en la playa, la persona que vive en el bosque y la artista que trabaja en arte en escombros, ¿no? Me decía, para mí esas tres mujeres han sido una escuela de vida de cómo han enfrentado sus luchas personales y claro, eso le cuestionó a ella y les llenó de fuerzas para no dejarse vencer en su rutina diaria, ¿no? Qué Entonces, maravilla. claro, o sea, es como que yo planteé un proyecto, pero el mismo proyecto me sorprende porque yo no tenía en mis cálculos que el conocer a esas personas les iba a llamar más la atención, ¿no? O, por ejemplo, conocer el manglar. Una persona me decía, el manglar es como ir a un spa, porque sale relajado, como oyes los sonidos de los pájaros, vas por un túnel entre la vegetación, o sea, sales relajado, ¿no? Yo, claro, como yo siempre hago eso, no me había Claro, dado cuenta ajá, de claro, esas cosas, ¿no? qué O lindo. conocer los árboles centenarios y decían, es increíble cómo es la naturaleza, ¿no? Porque alguien me decía, qué mejor conocer la naturaleza de manos de un doctor en conservación de recursos naturales Correcto. que conoce la naturaleza a otra profundidad, ¿no? Claro, Así yo es. tampoco me había dado cuenta. Yo decía, cierto, es una suerte conocer esto conmigo. Claro, porque generalmente es alguien el que Claro, te claro. presenta estas cosas es alguien tal vez que es del lugar, pero no ha estudiado tanto, Exacto, y ¿no? más yo Esa que he parte estudiado mucho la científica, ecología ¿no? vegetal, ¿no? Claro, O, claro. o conocer, ponte al chef, o sea, el chef es increíble porque él en el terremoto, su restaurante que tenía su local de comidas, cayó y se quedó sin nada. Y él volvió a trabajar en esto, emprendió haciendo comida para la gente del pueblo, ahora tiene un localcito muy humilde, pero él vive de entregar comida a domicilio y todo, ¿no? Entonces, claro, son ejemplos de vida que te cuestionan. Otro extranjero me decía, yo le decía, ¿qué te gustó más? Y me decía que yo conocí un pueblo que no habría conocido si hubiera llegado como turista a un hotel. En cambio, tú nos contactaste con el mecánico de bicicletas, con el chef, con la persona del bosque. Entonces, claro, es un agregado al proyecto que tú no conoces si llegas a un hotel 5 estrellas. Yo No, siempre digo, ustedes van a llegar a un hotel 1000 estrellas en una carpa acampando bajo el cielo de la playa, ¿no? Pero claro. conocen mucha gente. Qué lindo. Y ese es un valor agregado que tú como turista, a no ser que tengas un contacto local, no conocerías, No ¿no? conocería. Oye, Entonces, Edu, y otra cosa, ya para terminar la entrevista se nos ha ido el tiempo, ya va a ser casi una hora ya de conversar. Em, Solamente háblame de dos cosas, la seguridad, porque sabemos que Manabí, bueno, ahora está pasando momentos difíciles en cuanto a lo que es la inseguridad, cómo la han manejado, y danos también tus teléfonos de contacto, tus redes sociales, donde te pueden ubicar para poderte contactar y las personas que estén interesadas accedan a este hermoso proyecto.
La seguridad, ese es un tema que hemos enfrentado y que nos ha dado mucho miedo, ¿no? Pero como yo te digo, este pueblo en particular, con fenómenos del Niño, terremotos, la pandemia mismo, y ahora hay otro problema que es, yo creo que hasta peor que el terremoto que se vivió hace ya 8 años, ¿no? Que es la inseguridad. No te puedo negar que sí se ha alterado la dinámica del pueblo porque Bahía era un pueblo tan tranquilo que hasta a mucha gente le aburría, ¿no? Por la tranquilidad que hay. Y sí se ha alterado con este cáncer que vivimos ahora, ¿no? Con la inseguridad. La ventaja, diría yo, de Bahía, aunque está presente esta dinámica de inseguridad, es que se mantiene un poco alejado de la población que está enfrentando el problema, ¿no? Porque Bahía, no sé si tú has ido, es como un sector muy turístico, que obviamente la gente de ahí trabaja ahí en Bahía, en la parroquia, pero el conflicto está más internamente en otra parroquia, ¿no? En el Cantón Sucre tiene 4 parroquias. Donde está el proyecto es Bahía de Caracas, que es la cabecera cantonal, pero tiene otras parroquias como Leonidas Plaza, Charapotó y San Isidro, que serían las parroquias donde está más el conflicto. Yo siempre voy previo a una visita a ver cómo están los ánimos, ¿no? Entonces, la última visita fue el feriado del 24 de mayo. Yo viajé la víspera para ver cómo estaba la situación. Vi que estaba calmado, tranquilo. Entonces yo siempre, ahora claro, como este es un miedo que yo tengo siempre de que vaya a pasar algo y todo, siempre me cercioro de cómo está el ánimo, cómo está la situación, ¿no? Y eso hago un viaje previo, ¿no? Y entonces es la única forma en que un poco puedo controlar, ¿no? Ahora, muchas de las actividades son en zonas alejadas de la población. Por ejemplo, la visita a la playa o la acampada en la playa son en playas que no tienen una población cercana, son como playas vírgenes, por decirte así, que solo tienen el bosque y la playa. Entonces, eso nos da una seguridad porque el conflicto no está ahí, el conflicto está en las zonas pobladas y más populares, ¿no? Entonces, eso ha sido una tranquilidad. Más bien sientes una paz increíble, o sea, te sientes más bien seguro en la naturaleza porque sabes que ahí no van a llegar, y yo diría mucho más tranquilo que estar en la ciudad, ¿no? Porque en las ciudades donde está la gente, el conflicto y todo. Entonces, así lo hemos manejado. Dios quiera que con el tiempo se logre ya erradicar todo problema, ¿no? Sobre todo en Manabí, ¿no? Pero en Manabí está concentrado mucho en las ciudades grandes, Manta, Puerto Viejo. La población de Bahía es muy chiquita, yo creo que no llegamos ni a 16,000 habitantes ahí, ¿no? Por eso todo el mundo se conoce, todo. Y la otra pregunta que me hacías era, ¿cuál era? Tus redes sociales, tus números de contacto Sí, para que la gente te contacte. Claro, yo, como soy de la vieja guardia, solo manejaba Facebook, pero claro, todos mis asesores de redes sociales me decían, no, ábrete un Instagram porque Instagram es lo de que está. Entonces yo abrí un Instagram y ahora estoy incursionando en TikTok y lo buscan como @bosqueamar, ¿no? Recuerden que la experiencia es entre el bosque y el mar, pero sí le quise poner bosque amar por amar de cuidarse y protegerse y ayudarse. Entonces tiene ahí una connotación de amar. Entonces me pueden buscar como @bosqueamar, todo junto, y ahí encontrarán también la página web, mi teléfono también, todo contacto para conocer, para reservar más que nada, ¿no? Porque yo al vivir acá en Quito tengo que planear el viaje previo para ya recibir la visita, ¿no? Y como te digo, empiezan a actuar
montón de personajes para recibir el taller de bicicletas, Claro. el chef, el bosque, los claro, comuneros del manglar. Entonces ellos ya están preparados para recibir, ¿no? Porque aunque es un proyecto personal, creo que hay muchos actores que trabajan para que la persona se sienta acogida y encuentre lo que está buscando, ¿no? Que a veces no se sabe ni lo que busca, pero ahí lo descubrimos, ¿no? Así que eso es. Bosque Amar, @Bosque Amar. @Bosque Amar, muy bien, entonces ya saben, queridos amigos, es una experiencia que me parece increíble, única, no hay otra experiencia así en el Ecuador, y para los amigos que quizás puedan ver esta entrevista desde otros países, pues ya saben, esta es una opción tan linda, porque a la vez que amas a la naturaleza, te encuentras con la naturaleza, te estás encontrando contigo mismo a través de este acompañamiento espiritual. Queremos agradecer mucho a Eduardo Barahona por esta entrevista, que no sea la última, mi querido Edu, y que podamos... Y la próxima debe ser allá, pues, Berito. Sí, la sí, próxima sí. Tienes que estar tú ahí, ve con tu pareja o sola si quieres, y para que conozcas de primera mano todas las experiencias de Bosque Amar. Me encantaría. Ahí búscate un huequito estas vacaciones. Un vivo por ahí, sí, claro que sí, ya lo vamos a planificar, mi querido Ed. Muchas gracias, amigos, por esta sintonía de ustedes hacia este programa que, como les decía, siempre busca pues el crecimiento personal, el crecimiento espiritual y tratar temas tan lindos como este que hoy me ha llenado el corazón, y sabemos que a todos ustedes les va a parecer súper interesante. Nos despedimos, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Edu. Gracias, Berito, gracias a la audiencia y les espero allá en ese rinconcito. Gracias, Edu. Un abrazo. Chao, chao.